Y después de un pequeño letargo en nuestro Informe Enigma, regresa Fermín Mayorga, como he dicho anteriormente, con un título muy curioso, Los despellejadores de almas. Fermín Mayorga, bienvenido a Informe Enigma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, estupendamente, con ganas de volver a saludarte, con ganas de estar en tu programa y compartiendo, como siempre, ¿no?, con tus oyentes y con nuestros oyentes, en definitiva, pues todas estas temáticas que tienen que ver con el mundo del misterio. Y el tema de hoy, sin duda alguna, es misterioso, tenebroso, apocalíptico, diría yo, porque vamos a hablar nada más y nada menos que de despellejadores de almas, que no son ni más ni menos que nigromantes, gente que en España, en Cataluña, en Zaragoza sobre todo, se dedicaban a utilizar determinados grimorios que tienen que ver con el mundo de la muerte, por ejemplo el Grimorio Mortis, que se llama, y que precisamente de ahí bebían muchos de estos nigromantes que se acercaban hasta los cementerios para, bueno, pues desarrollar determinadas ritualísticas en torno al cadáver de alguien que tenía que haber sido asesinado recientemente, y lógicamente había que trabajar con el cuerpo la misma noche o hasta el día siguiente que llevaba 2 días enterrado, en este caso, no como mucho. Y a partir de ahí, bueno, pues el nigromante comenzaba a hacer unos círculos delante de la tumba, por supuesto desenterrando el cadáver. Solía en muchos casos, bueno, pues sacar del corazón, y además el corazón lo envolvía precisamente en ese pellejo que le sacaba al cadáver, pues lo despellejaba o bien por la espalda o por cualquier parte del cuerpo, cubría el corazón con ese pellejo, y poco a poco lo iba extirpando, ¿no? Lo iba extirpando, porque la misión era, lógicamente, hacer ese tipo de ritual porque algún cliente que le había dado una determinada cantidad de dinero, quería que determinada persona sufriese algún tipo de ataque cardíaco, ¿no? Es decir, que muriese a consecuencia de un ataque cardíaco. Y el nigromante se ponía a hacer este tipo de actuaciones. Y precisamente en Barcelona ciudad nos encontramos a un nigromante, a Josep Pérez, que se dedicaba a estos menesteres. También en Zaragoza, y lo curioso es que todos ellos eran religiosos, porque lógicamente estos grimorios, quien sabía leer en el siglo XVI era la gente de iglesia, porque es donde estaba la cultura, en los monasterios, etcétera, y el pueblo pues no lo sabía, y los que podían tener acceso a este tipo de grimorios eran gente muy cercana, sobre todo al mundo de la Inquisición, porque la Inquisición, si recuerdan nuestros oyentes, que alguna vez hemos hablado de ello, tenía una biblioteca particular a la que llamaba, ¿no?, con el nombre de infierno, que era el lugar donde estaban depositados todos los libros malditos que ellos así consideraban, y entre ellos estaban los grandes grimorios como la Clavícula de Salomón, el Ciprianillo, o por ejemplo ¿no?, el Grimorio Mortis, que tiene que ver con el mundo de la muerte, de los cadáveres, de los muertos. Y por supuesto, estos nigromantes bebían de ahí. Hablamos de nigromantes, pero hablamos de gente religiosa, que eran los que realmente practicaban este tipo de actuaciones. Y ahí me ves, por ejemplo, pues a un religioso, un fraile, un sacerdote con su sotana, en el cementerio, que además estaban aledaños a las iglesias, porque en esa época todo el mundo se enterraba en las iglesias por obligación, porque eras cristiano y tienes que ser enterrado en lugar sagrado, y por lo tanto tenían muy fácil el poder acceder a la tumba de X persona a cierta hora de la noche, a partir de las 12 en concreto, y desenterrar el cadáver, actuar con él, sacarle el corazón, inclusive llegar a sacarle los ojos también para hacer daño a otra persona. Y en el corazón, como decíamos anteriormente, una vez que lo iba estripando con la mano hasta destruirlo, dice que una vez que quedaba como destruido el corazón, la persona a la que realmente quería hacerle daño, bueno, pues dice que resultaba atacada pues por un ataque cardíaco. Previamente hacía una oración también que recitaba, ¿no?, hablando de Satanás, hablando del diablo, en definitiva, nombraba a la persona a la que quería hacerle daño. Y además este personaje, el nigromante, tenía como compañero, como fiel digamos amigo, hasta el momento de hacer ese tipo de ritual con el cadáver, a un cuervo negro que además lo había criado desde pequeñito, que lo alimentaba precisamente con carne de difunto, con carne de cadáver, de persona humana, y que en el momento en que tenía que ejecutar esa labor
esa labor de extirpar el corazón con la mano, estando envuelto en el pellejo de la víctima. En ese momento también actuaba el cuervo, al que metía precisamente en una especie una especie de cacerola, digámoslo así, tapada, que la ponía en un fuego, en una candela, y cuando comenzaba a hervir, lógicamente el cuervo moría, y luego lo que tenía que hacer era intentar recuperar la vida del cuervo, porque una de las razones era que el cuervo estuviese zombie, y como zombie, volando, fuese a caer sobre la persona a la que él quería hacer daño. Al menos así lo transmitía a sus clientes, que tenía esta particularidad. Este cuervo, que había sido alimentado, como ya dijimos, con carne humana, además también le daban de beber sangre del mismo cadáver en momentos determinados, y cuando caía sobre ese hombre al que él quería dañar, dice que el cuervo actuaba y realmente caía sobre él, y por lo tanto era el momento en que esa persona pues iba a padecer algún tipo de enfermedad hasta que muriese. Pero no quedaban solamente ahí las actuaciones de estos hombres, de estos frailes o de estos sacerdotes en Zaragoza o en Barcelona con este tipo de actuaciones, sino que además también solían, ¿no?, coger la famosa horquilla del segador, que se llamaba, y que consistía en una especie de hoz, de ajocino, como dicen por mi tierra, ¿no?, con la que cortaban precisamente la piel de un determinado cadáver, ese asesinado, por ejemplo, a veces también algún ahogado, personas de estas características, o inclusive algún que otro niño no bautizado, ¿no?, que también eran precisamente pues esas piezas potentes para desarrollar este tipo de ritualísticas, que valían perfectamente para despellejar una parte del cuerpo de ese rorro, y con ello pues hacer todo este tipo de actuaciones. Pero cuando se ponían a hacer, por ejemplo, el trabajo, hay un caso, en concreto en Zaragoza, de uno de los sacerdotes que acude a la tumba de una mujer que está asesinada, y lo que va a hacer es sacarle literalmente los ojos a la mujer. Uno de los ojos que le saca se lo tiene que comer el nigromante, el otro se lo daba al cuervo que estaba con vida, y a partir de ahí decía que el ojo de la difunta a él le daría potencia para poder ver en el más allá, porque el alma de esa mujer ya estaba en el más allá. Él sabía cómo conexionar con ella, y el hecho de haber tomado el ojo como tal, él podía también conexionar con el alma de esa mujer y hacer que ese alma regresase a su lado, y a partir de ahí pues el cadáver de alguna manera actuaría, pero a través del espíritu, a través del alma, contra aquellas personas que realmente el nigromante decidiese que tenía que atacar. Y a partir de ahí, pues te encuentras que estos segadores de almas, a través de la hoz, llevaban la hoz como símbolo, y a veces inclusive dice que la propia alma zombie del asesino, del muerto, era capaz también de asesinar a una determinada persona con esa hoz. Y claro, eso es algo terrible, que cuando realmente sucedía, pues la gente creía a pie juntilla que ahí estaba el maligno por medio, que formaba parte de muertes creadas por el demonio, por el diablo, y se comenzaría a partir de ese momento, pues a exorcizar incluso a la familia del fallecido, que había fallecido a consecuencia pues de un corte de ese ocino. Y también, por supuesto, si realmente sabían que el nigromante había sido quien había cometido ese delito, lógicamente tendrían que actuar contra él y exorcizar al mismísimo sacerdote, es decir, a ese hombre que actuaba de esa manera, utilizando esos grimorios, el mortis. Además, animo a los oyentes que estén interesados en estos temas a que se metan en la red, porque este grimorio en concreto, el grimorio mortis, está digitalizado. Yo lo he visto y lo he estado leyendo, y es terrible porque todos los capítulos del libro te hablan de la manera que se tiene o tenían los nigromantes para de alguna manera actuar con un cadáver y hacer daño con el mismo a determinadas personas, en este caso con el alma del difunto. Hay casos también inclusive de personas que acudían a lo mejor 2 o 3 a visitar al nigromante, pues a pedirle, ¿no?, cualquier tipo de actuación como los anteriores, y tenían también otra manera muy muy especial de hacer daño, ¿no? Y es que cuando llegaban
a la tumba de uno de estos cadáveres, le ponían la mano sobre el pecho del cadáver, le cortaban un trozo de la ropa, se la metían en el bolsillo a la persona que realmente le había pedido que le facilitase, bueno, pues el poder hacer daño a otro, no, a otro semejante, y si llevaba realmente esa persona durante X tiempo, pues yo que sé, un trozo de la falda de una mujer difunta asesinada, por ejemplo, o de un niño no bautizado, un trocito de pantalón, o de una persona mayor, durante una semana o 15 días, el efecto sobre la persona a la que quería hacer daño sería inmediato, porque ya trabajaría, como no, ese alma del difunto se encargaría de hacer ese tipo de actuación, sobre todo porque él ya con el toque de su mano en el pecho, donde tiene el corazón el difunto, bueno, pues era más que suficiente para que el alma, o el zombie, digamos, el alma zombie, saliese y realmente se dedicase a hacer esos menesteres. Podría tardar una semana, podría tardar X tiempo, pero al final siempre resultaba que terminaba muriendo una persona. No sabemos si en torno al nigromante había grupos de personas cómplices que también, lógicamente, eran los que cometían el delito de asesinar o matar a esa persona que la clienta quería hacer daño. Posiblemente pueda ser eso, y al final, bueno, pues siempre le daban la razón al nigromante porque conseguía lo que realmente la clienta le había pedido. Inclusive algunas de ellas le mandaban a llevar también, no solamente ya los trozos de ropa, sino el pellejo, despellejar una zona del cuerpo de la persona para llevar el pellejo, porque decía que la fuerza de ese elemento era lo suficientemente destructiva, ¿no?, contra cualquier persona a la que esa persona que lo llevase podía de alguna manera llevar a cabo ese tipo de actuación, ¿no? Por lo tanto, el mundo este de los nigromantes es un mundo a veces desconocido, pero no por ello deja de ser interesante, porque está, ¿no?, siempre alrededor del mundo de los cementerios, en una época donde los cementerios estaban al lado de los templos, de las iglesias, la gente se enterraba en lugar sagrado. Por lo tanto, los que estaban allí al frente de esas iglesias, para ellos era fácil poder coger este tipo de elementos de cualquier cadáver, y ahí tenemos esos ejemplos, que además luego la Inquisición lógicamente actúa contra estos nigromantes, pero como en la mayoría de los casos son religiosos, básicamente, como ya hemos contado aquí en tu programa, la Inquisición tenía una doble vara de medir, y a ellos lógicamente no les pasa absolutamente nada, porque había que salvaguardar la honra del hábito, pues del franciscano, del agustino, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, pues lógicamente lo que se hace con él se hace todo intramuros, dentro del propio convento. A veces se le ha dado alguna que otra disciplina, poniéndose los frailes en círculo, como te indican los documentos, con una vara en la mano, dándole pues cada fraile 5 o 10 latigazos a ese hermano que había practicado ese tipo de ritualística. Se le va a exorcizar, porque creen que está lleno todo su cuerpo del demonio, y que esas actuaciones que ha desarrollado han sido inspiradas y han sido influenciadas, ¿no?, por el maligno, y como tal hay que exorcizarle. Y bueno, todo esto así se creía a pie juntilla en la época que estamos hablando, el siglo XVI, donde, como dije anteriormente, pues la masa civil era prácticamente inculta, analfabeta, y la cultura la tenían, pues lo que ya hemos indicado anteriormente también, y por lo tanto ellos eran los que controlaban a estas personas a través de este tipo de actuaciones, al igual que también pues estarían las brujas por otro lado, pero eso es otra forma de hacer daño, que no tiene nada que ver con esta otra manera mucho más terrorífica y mucho más escabrosa, diría yo, ¿no?, mucho más pues eso, de cementerios, de muertos, de cadáveres, de vísceras, etcétera, o de animales que se utilizaban también para estos fines, porque además uno de los nigromantes, en concreto el de Barcelona, el Pérez, apellido, una de las cosas que hacía era también precisamente a un gato de color negro, que no tenía que tener ni un solo pelo blanco en su cuerpo, lo cubría precisamente con el pellejo de uno de los cadáveres, y le ataba el pellejo al cuerpo, lo metía en una especie de bolsa, le tapaba los ojos, le ponía como una especie de caperuza, lo metía en una especie de saco de la época, y con el gato metido en el círculo donde él estaba, comenzaba a hacer una determinada oración, y pedía que a la persona que quería dañar tenía que estar metida también dentro de un tonel, dentro de un saco, como estaba el gato que en ese momento de alguna manera estaba ofreciendo al demonio.
y bueno, inclusive este gato llegaba, ¿no?, a interceder de alguna manera con el alma de ese difunto que iba a actuar para asesinar de alguna manera al hombre que había pedido que se asesinase el cliente. Y bueno, pues el gato también jugaba una función que es, una vez suelto, parece ser era el encargado de atacar a este individuo, y bueno, así se entendía, así lo seguía la gente, así lo creía, y esta es la realidad de estos despellejadores de almas. Yo le llamo despellejadores de alma porque actuaban con las almas de los difuntos, utilizaban el pellejo, en este caso pues para envolver el corazón, como dijimos anteriormente, o para envolver el cuerpo del gato, etcétera, o darle simplemente el pellejo a una determinada clienta o cliente para que se lo metiera en el bolsillo. Recuerda que ya una vez hablamos aquí también del tema de las esto no está la palabra, lo de las mujeres cuando paren, ¿cómo se llama? La placenta, perdona, la placenta, que también se tenía la idea y se creía que precisamente pues tenía un cierto poder toda aquella persona que llevase la placenta de una mujer recién parida en cualquier parte del cuerpo, seca, etcétera, en una bolsa o colgada del cuello. Dice que en una batalla las balas te venían y no te daban, sino que pasaban a tu lado, pero no te llegaban a dar porque la placenta te estaba protegiendo, ¿no? Bueno, esta es una realidad. Inclusive hubo tráfico de este tipo de elementos, de placentas, en el propio Palacio Real. Los propios reyes también tenían este tipo de elementos. Inclusive el conde duque de Olivares se dedicaba precisamente a hablar con las matronas, a hablar con las parteras, para que consiguiesen este tipo de elementos, sobre todo porque la placenta tenía que ser de niños enmantillados, es decir, de niños que realmente habían salido cubiertos completamente con la placenta y no con la placenta rota. La rota no valía aquella de niños que habían nacido con ella completamente cerrada y sin ser rota. Esa placenta tenía un cierto poder, según la creencia de la época, la superstición, y servía también para esos menesteres, y es un poco lo que se hacía también, aunque de otra manera un poco más apocalíptica, con la piel, con el pellejo, nunca mejor dicho, de los cadáveres. Fermín, ¿sabemos si estos cadáveres eran elegidos por algo en concreto, por su color, su religión, o les bastaba cualquiera? No, tenía que ser una persona que hubiese sido asesinada, en primer lugar, es lo que más destacan, que hubiese sido asesinada, o, por ejemplo, como he dicho anteriormente, personas que hubiesen sido pues suicidas, los niños no bautizados, gente que, digamos, pues no estaban cristianizadas en el momento de su muerte, ¿no? Y si estaban cristianizadas, pues a ellos mismamente cometieron una herejía, por ejemplo, al suicidarte, porque la vida es de Dios y el único que te la puede quitar es Dios y tú no te puedes adelantar a Él, por lo tanto te conviertes en un hereje, y de hecho a esas personas pues no se las enterraban en el lugar sagrado, en muchos casos, no se las enterraban en el lugar sagrado, sino que aledaño al cementerio donde se enterraban los cristianos, que en definitiva no habían cometido ese tipo de actuaciones, estaban los famosos corralitos o los famosos cementerios para gente no bautizada. Tú vas hoy en día a muchos lugares de cementerios de España y verás que hay todavía se conservan las zonas de los no bautizados, donde se enterraban a los suicidas, etcétera, ¿no? O los asesinos, que también a veces se convertían en este tipo de herejes, de personas que las brujas y todo tipo de gente que abrazaba el mundo de la superstición, pues se acercaban a veces hasta estos lugares para coger algún tipo de elemento de los mismos, ¿no? Esas serían un poco las características que serían necesarias para que realmente el plan tuviese un efecto potente, un efecto cautivador y un efecto que realmente fuese mortal, porque en definitiva era lo que se perseguía con este tipo de actuación, acabar con la vida de alguien que el cliente, al nigromante, pues le había dicho nombres y apellidos, y que si lo conseguía, lógicamente iba a recibir pues una determinada cantidad de dinero o a veces de aceites, de aceitunas o de cualquier otro tipo de elemento, como puede ser el trigo, la cebada, en buenas cantidades, y para ello no podía fallar el nigromante. Por eso siempre yo creo que tenía tras él a otras personas que actuaban precisamente para cometer este tipo de delitos, de asesinatos,
que pasaban desapercibidos, pero que se conseguían. O sea, los clérigos haciendo de las suyas, pero hacen de las suyas con, un poco una paradoja, no con gente suya, es decir, con aquellos que estén bautizados, con aquellos que sean cristianos, no. Con los que no lo estén y sean de otras religiones, sí. Claro, pero bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? En los diferentes programas que hemos hecho, hemos visto cómo, por ejemplo, a los conversos de judío, o a los moriscos, o a los homosexuales, o a luteranos que habían muerto precisamente bajo tortura, el cadáver no se lo entregaban a la familia, sino que ellos los enterraban, ¿no?, en un lugar determinado del Palacio de la Inquisición, y el día que se iba a celebrar el auto de fe desenterraban esos cadáveres, como ya hemos contado, ¿no? Y algunos llevaban 2 o 3 meses, pues tú imagínate esa cara demacrada, con gusanos, maloliente, paseando montada en un asno, con la horquilla de la hereje puesta en el cuello, porque claro, la idea era aterrorizar al pueblo a través de esas imágenes, y esa catequesis que se estaba desarrollando servía para decirle, oye, o estás con nosotros o te puede ocurrir lo mismo que le está ocurriendo a menganito o a fulanito, que por abrazar el judaísmo o por abrazar el islam o por abrazar el luteranismo o la superstición o la sodomía, pues se está viendo ahora mismo en estas circunstancias, ¿no? Y luego su cuerpo sería quemado en la hoguera. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que también algunos elementos eclesiásticos se dedicasen también a hacer este tipo de actuaciones, porque otros estuvieron 350 años con la Inquisición desarrollando este tipo de actividades y quemando gente en la hoguera, simplemente porque pensaban de forma diferente. Bueno, menos mal que supuestamente hemos avanzado un poco, menos mal que ya no es todo como era antes. Hombre, esa es la clave, yo pienso, ¿no? La cultura es realmente la que destruye muros, la cultura es la que destruye precisamente ese tipo de comportamientos en la mayoría de los casos, ¿no? Pero fíjate que también es cierto que en esa época la cultura estaba, la tenía quienes la tenían, que era lógicamente la que decía, y a veces pues no la sabían utilizar en beneficio de la sociedad, sino todo lo contrario, ¿no? La utilizaban para crear una sociedad a imagen y semejanza de lo que ellos creían y la monarquía creía, y como tal desde ahí empujaban al pueblo pues por esa senda del crucificado, para que realmente toda la masa creyese en él y fuese dejando pues las otras ideas que podían contaminar de alguna manera la mentalidad de la sociedad, ¿no? Y para ello había que dinamitar ese tipo de ideas, y para eso estaba ese brazo ejecutor de esos que tenían la cultura, que era la Santa Inquisición. Pues con esto cerramos el capítulo de los despellejadores de almas. Fermín, como siempre, un placer que pases por nuestro espacio para darnos esta lección de cultura, de esta historia que siempre se nos oculta, ¿verdad? Porque como tú dices, sí. La historia no es enemiga de nadie. No, por eso, porque lo que contamos nosotros aquí en otros programas en los que participo es eso, no es historia, la historia es cultura, y la cultura no es enemiga de nadie, o al menos no lo debería de ser, ¿no? Otra cosa es la incultura, que a veces es muy atrevida y sí que es capaz de acometer diferentes delitos y atropellos, ¿no?, hacia otros. Eso es, Fermín, pues un abrazo y hasta la próxima. Venga, un fuerte abrazo para todos. Y seguimos avanzando en los misterios. Esto no termina aquí. No hemos acabado por esta noche. Ahora regresa Lady Chester, en este caso para adentrarnos en la Torre de Londres.